Ah, me encantó. Bienvenida, Juanita Pluriversa. Muchas gracias. Bueno, mi Juanis, primero vamos a conocerte. ¿Quién es Juanita? Bueno, muchísimas gracias a ti por el espacio, Cami. Pues bueno, mi nombre es Juanita Díaz Velosa, es mi nombre, pero me conocen como Juanita Amarilla, es como mi seudónimo. De hecho, pues mi proyecto se llama La Tela Amarilla y no es como el amarilla del LLA, sino es JH, un poco como en arameo el ya de Dios, entonces como amarilla, como esa conexión que está ahí como medio vinculada. Pues nada, soy mujer, artista plástica y visual de la SAF, que nos conocimos también ahí, pero en realidad creo que me dediqué más como prácticamente toda la vida a ser como más escénica también, como moverme más en las artes aéreas, en la danza aérea, en la acrobacia aérea, el circo, todo lo que tiene que ver con esto. Madre de dos gatos. Madre gatuna. Madre gatuna, sí. Tengo 26 años y pues nada, en este momento creo que eso es lo que soy, una mujer feliz, una persona en este mundo. Juanis, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Cami, tengo como un flashazo. Te recuerdo en la SAP, cuando estudiamos juntas, pero también más antes, mucho antes. Mucho antes. Y yo tengo un tatuaje, no los voy a mostrar, lo voy a exponer aquí. A ver si tú lo identificas, pero igual ya les voy a contar. ¿Lo ves? Sí. Este tatuaje fue mi primera clase de telas con Juanita y fue la primera figura que Juanita me enseñó a hacer en tela griega. Me tomaste la foto y para mí ese momento yo todavía no sabía que iba a estudiar danza. Y en ese momento tomé la fuerza para decirlo, lo voy a hacer. Y me lo tatué como el momento en el que decidí que iba a ser artista. ¡Wow! Y fue contigo. ¡Qué maravilloso! Nuestro momento de conectar fue en las clases de danza aérea, pues que soy maestra de esta disciplina. Y pues Cami en su momento, hace muchos años, fue una de estas personas que entró a vincularse al proceso de la escuela. El momento en que yo entré y te conocí, tomábamos clases en un parque cerca a la Nacional y éramos como 5 personas contigo. De repente, o sea, claro, de repente no, fue un proceso muy largo que la idea es que nos cuentes un poquito más de eso. Ahora es otra cosa grandísima y ese es el camino un poco que quisiera que recordáramos como en esta conversación. Me encanta, creo que eso que trajo Cami a este espacio en este momento es precisamente, pues me han motivado muchísimo como a seguir eso, como evolucionando en esto, como DJ evolucionando, le digo yo, DJ evolucionando, de como proyecto precisamente por personas como tú, sigue como alimentando esa energía. Pues claro, pues nunca olvidar que tú has sido como ese elemento, esa persona que ahí como que ha estado apoyando, que nos conocimos en eso, que creíste, por ejemplo. Yo digo, siempre le digo eso y agradezco mucho a las personas que se vinculan a la Tela Amarilla, como de creer en el proyecto, porque pues obvio, o sea, en este medio pues también hay mucha gente, pues más colegas, personas también haciendo lo mismo que uno hace, pues de entre comillas, es decir, que enseñan lo que como que uno hace, pero no le enseñan cómo uno lo hace y no tienen esa chispa de lo que se gesta ahí en la Tela Amarilla. Mucha gente dirá, es un lugar allá donde se cuelgan a hacer telas o en esos trapos también, así como, pero es más allá. Va mucho más allá de eso, creo que son procesos más grandes, mucho más personales, más, y lo que les digo las chicas, yo creo que las cosas es hacer telas, porque en realidad lo que gestamos son cosas más grandes, y gracias también por creer en eso en su momento, Cami, de verdad. Arrancamos en un parque y ahora, por dicho, más adelante les voy a contar qué se viene para la Tela Amarilla. Juanis, ¿a ti qué te motivó? ¿O cuál fue esa primera semilla que te hizo creer y soñar con la Tela Amarilla? Bueno, pues llevo aprendiendo todo esto sobre la danza aérea, ¿no? Todo el mundo del que les decía al principio, del circo, de lo que es el circo, pero digamos que en mí como que fue más irme hacia las artes aéreas, como esta disciplina, pues, no sé, por un gusto en particular. Pero pues eso fue como una cosa que
tomando clases, en todo lado, nutriéndome, pero en su momento pues yo decía, yo no sé, yo soy buena, pero no tanto, no es suficiente, ¿no? Como que no, transita como por estas sensaciones de la autoestima, de como no, yo no soy tan fuerte, yo no soy tan buena, yo no soy tan capaz. Entonces, pues yo me fui como nutriendo, aprendiendo de las mil formas, lo que les digo, de manera autónoma, profes en la calle también, en la Universidad Nacional, que también era siempre esos parches, cuando podía, porque también pues por un tema del recurso, pues en ese momento yo estaba en el colegio, me acuerdo mucho cuando comencé a aprender, pues no tenía cómo pagar, yo estudiaba en un colegio público, mi mamá es madre de casa hogar, entonces como intentar aprender, ¿no? Entonces, dando como esa introducción a la historia, nunca olvidar que en uno de esos espacios, tú estuviste en el arbolito al lado de la Nacho. Bueno, ahí en ese arbolito, que ya no existe. ¿Ya no existe? No, ya no existe, lo cortaron, aunque yo me llevé un trocito. Existe en mi casa. Existe en mi corazón. Existen nosotros. En ese arbolito, pues que quedaba en ese momento, yo vivía pues ahí como a una cuadra de ese espacio cerca de la Universidad Nacional. En ese deseo de querer aprender, pero no poder, pues yo compré una tela, la colgué en ese parque y comencé a entrenar por mí o hacer figuras, cosas, ¿no? Que veía en internet. Ese primer acercamiento de enseñar, como que de decir, bueno, creo que soy hábil en esto, fue porque un día, además yo era todavía muy joven, tenía 17 años, nunca olvidar. En ese momento vivía como que, pues, no sé, era un parque de esos cerrados que están como en algunas cuadras, ¿no? En algunos barrios. Unas niñas vieron que yo estaba ahí colgada en las telas, no sé, les dijeron a sus papás como, ay, mira, yo quiero hacer eso, y fueron. Entonces, como, hola, ¿cómo están? Que en este momento aún pues me hablo con ellas, ya están grandes. Recuerdo mucho como esa primera confianza donde los papás, como yo siendo otra niña, enseñándole a otras niñas, pero como que nunca les generó un problema. Ahí, por ejemplo, quiero dar como resaltar que eso fue muy especial porque ahí fue donde dije, la gente conecta con uno, o sea, como que ven en uno algo que uno a veces no ve. En ese momento yo no lo creía, o sea, yo no lo veía y fue como, sí, tú puedes. Y me enseñaron. Hay una cosita chiquita y es que es súper importante también que reconozcamos que las jóvenes sabemos cosas. Sí. Sí, la edad no es una limitante o una igual a ignorancia, sino al contrario, sí sabemos muchas cosas. Es cierto. Y podemos compartirlas en otros procesos. Seguramente también tenemos mucho que aprender, pero ahí se nos va la vida en ella. Claro. Aprender cosas, tengamos la edad que tengamos. Y es una cosa que a veces nos pasa, que nos desprecian mucho y esta sociedad desprecia mucho a la juventud. De acuerdo. Tanto que somos ignorantes y no. Tu historia, por ejemplo, es una muestra de ello. Es cierto, y creo que es muy loco porque prácticamente lo que yo hago ahora es lo que yo hacía en ese momento, pues no literal, pero sí en el sentido en que era como esta pasión, ¿cómo se le dice a eso? Que es como esta vocación. Que uno tiene y en ese momento era muy mental. A mí me pasaba mucho que cuando yo empecé a enseñar en ese espacio, yo por ejemplo no publicaba nada de eso en ese momento en redes, porque yo decía, no, el que dirán, mis colegas van a decir que usted que no sabe, no sé qué, eso es muy irresponsable. Y en el fondo, ahora que ya he crecido, he vivido más cosas, he aprendido más cosas, sí lo era un poco, sí lo va a reconocer, pero tampoco nunca fue en ese momento como un problema, porque nunca veíamos el peligro, porque yo siempre estaba pensando en que todo va a salir bien, como nos estamos cuidando, yo nunca voy a poner a una chica a hacer algo que no puede, o sea, como que yo era muy observadora, eso también fue muy importante. La capacidad de observación era algo que yo decía, vamos a analizar esto, no sé qué. Y ahí comencé con el tema de dictar clases, pero estoy hablando que eso fue hace como, lo que les digo, hace como 10 años, yo realmente pues no sabía mucho. Creo que el espacio se convertía como un espacio de jugar también, como de compartir. Unas niñas que también, como una niña más grande, como que era un ejemplo un poco, como, ay, tan chévere, no sé qué. Y me vinculaban me terminaban vinculando como en su vida. Ahí fue un primer acercamiento. Luego yo pues ya entro a la universidad, me gradué del colegio, más que sí, en el colegio. Ahí yo digamos que pues me desconecté un poquito, pues porque claro, era la primera vez que pues estaba a un ritmo. Y aparte pues nada, yo desde muy chiquita pues trabajaba porque igual pues las necesidades del hogar eran algo que no paraban y ver a mi mamá como, venga, ayudemos. Entonces yo trabajaba en un restaurante en el Parque. Aparte de eso pues mi relación en mi casa en ese momento no era tan buena y mi necesidad en ese momento fue buscar espacio y yo me independicé a los 18 años. Mi mamá no las creía porque era como, ¿cómo te vas a ir a los 18? Mi mamá pues como también como no, es que no te vas a ir casada, ¿no? O sea, todavía con esas ideas
Y yo era la menor y aparte la más, pues no tenía novio y era la primera que se iba a la casa. Pero eso me ayudó muchísimo como a construir esa autonomía, esa independencia, esa cosa de decir, venga, soy adulta, ya tengo que hacerlo. Trabajé como 4 años, como la mitad de la universidad, en ese restaurante y en la universidad. Entonces trabajaba en la noche y estudiaba en el día y ahí seguía yo pues como en mi proceso. Me acuerdo mucho, aquí tengo que entrar como a contar un poco que parte de alimentarme eso fue también creer en que podía decir, bueno, salían convocatorias de otras chicas que ahora que pienso como que éramos como pares y yo decía, pues yo me voy a presentar a ver si me sirven. Yo no sabía muchas cosas, pero pues en ese momento era lo que yo decía como, pasé, ahí me enseñaron muchas cosas, muchos procesos, agradezco mucho a las chicas que estuvieron en ese momento. Y luego de eso, pues nada, llega pandemia, me quedo sin trabajo, evidentemente me tengo que volver a la casa de mi mamá, como en la necesidad del ahorro y en la angustia de no saber qué hacer, pues obviamente fue como, ¿qué hago? Y obviamente pues yo nunca pensé que podía vivir del arte, ¿no? Porque uno dice, y más porque, bueno, aparte yo estudiaba otra cosa que yo decía, pues, que tiene que ver con esto. Y bueno, en este momento yo lo traigo a colación porque él es una persona que ha sido muy importante en mi vida, que además es muy gracioso porque, pues, por la situación. En ese momento, pues, lo que es mi actual pareja ahora, en ese momento éramos amigos, hace 4 años fue eso, que fue pandemia. Es muy loco porque en ese momento, pues sí, nosotros estábamos como amigos, pero también como que salíamos. Él vivía en ese momento en el norte, había como más parques en ese espacio donde él vivía. Y nunca voy a olvidar que yo le dije a él, oye, ya llevo 2 meses sin entrenar, estoy angustiada pues por la pandemia, como que no podía salir, ¿qué hacemos? Él me dijo, pues vamos, colgamos la tela, siempre dan como una hora de entrenamiento, como para salir a entrenar, vamos. Y listo, y así fue. Pues eso fue muy interesante porque en pandemia, ¿qué pasó? Que otra vez sucedió lo que pasaba en el ejercicio de la observación, cuando eso está fuera en el exterior, y es que la gente lo ve como que está allá. Además, un trapo que en ese momento, yo me acuerdo que mi tela que duró tantos años era un verde así todo fluorescente, ¿te acuerdas? Sí. Pues esa tela fue como la que llamó mucho a la gente. Yo le digo ese verde corazón, como conectar como con la gente, porque la gente se sentía como qué chévere que pasa allá. Entonces la gente empezó como, ay, tú enseñas, no sé qué, y yo salía siempre con mi actual pareja. Con Dylan salíamos y él, sí, ella enseña clases, y yo, no sé qué, otra vez como ese autosaboteo de que no, yo no puedo enseñar, no, porque qué van a decir la gente, sobre todo mis colegas, no, qué va a pasar. Y él, no seas boba, tú puedes. Llegó mi primera cliente, fue una chiquitina que no sé, era como la hija de una amiga de mi mamá de la iglesia, y ella dijo como, ay, es que la niña está en pandemia, está muy inquieta y necesita como clases, tú le puedes dar. Y yo, sí. Y entonces lo que les digo, ahí fue entonces entró como un poco Dylan a decirme como, tú puedes, ven. Y ahí voy a hacer un paréntesis con eso, y es que más que literal la figura de Dylan, era esa persona que yo dije, wow, creo que a veces uno necesita en la vida personas que le ayuden a uno a creer en uno. Y crean en uno. O sea, ni yo me he dado cuenta de la fuerza, de la capacidad que yo tenía, pero él sí la veía. Y era como, Juana, pero ¿cómo tú vas a decir que no? Entonces, claro, porque ¿qué pasa? Pues uno normaliza ya como, no, pues yo sé hacer eso. Eso es increíble, ¿sí? No me parece. En mi cabeza estaba así, como que yo sí, ¿eso qué hago? 3 mortales ahí, la enredada, y yo, no, eso es cualquier cosa. Juana es muy bueno. Y entonces yo, ¿será? Sí, cree en ti, tú puedes, no sé qué. Y me apoyo en esa primera parte a decir, vamos a enseñar. Yo te voy a acompañar, yo te acompaño. Yo es que clases en ese momento a domicilio. O sea, yo me movía en ese momento en la bici, me colgaba mi tela, y a donde me eran como, estoy en la 26, listo, busquemos en la 26. Luego no sé qué tal lado, en el norte, bueno, voy al norte. Parce, eran unas rutas todas locas, y lo que yo me acuerdo que ganaba en ese momento no justificaba nada, pero pues fue como empecé a darme la oportunidad de que sí podía. Es otro tipo de retribución igual, es importante. Claro, porque era como darme la oportunidad de decir, primero, sí puedo, sí puedo, sí soy capaz. 2, eso me motivaba a levantarme cada día, porque lo que les digo, ni siquiera el tema económico justificaba como para decir, uy, es que me hago mucha plata, porque en realidad no pasaba, pero me gustaba sentir que pues iba y salía con una motivación, ¿no? Ahí fue donde yo siento que fue también una oportunidad
y fue como usar las redes en internet, me refiero como pues a mi favor. Pues yo en ese momento yo qué hacía desde lo intuitivo, desde lo orgánico, que fue lo que a mí me ayudó a crecer en la tela amarilla, a conocerme, fue publicar los procesos de la gente, pues publicar desde lo más real, como esta es Pepita, tiene 10 años y es su primera clase y grababa todo, como ponía el celular y grababa la clase con él, bueno, no toda la clase, como un pedazo, y subía eso. Como era pandemia, mucha gente estaba muy quiero salir, y fue un boom, fue como... Y eso fue buenísimo porque claro, pues yo ya dije, no, yo qué me voy a mover, o sea, a mí me quedó muy difícil. Más bien cojo y pues le digo a la gente que venga hacia este lado. Esto me acuerdo mucho que fue un poco como esa ayuda inteligente de Dylan, como, no, Juanito, ¿qué te vas a poner a pasear en la bicicleta? No, que lleguen a la Universidad Nacional, y pues el que no, pues no, ya, está bien. Y yo con una tela, y entonces empezaron a escribir, y entonces que el amigo del amigo, que, ay, mira, es que vi una foto de mi amiga que tomas clases, ay, yo quiero, y yo... Dios mío, esto está creciendo. Entonces pues empezó a crecer, todo desde mi perfil en ese momento, ¿no? Y empezó a llegar gente al punto de que yo colgaba la tela y tenía gente desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así como de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, o sea, yo no paraba. Después de un tiempo dije, no, pues ya voy a poder tener 2, pues así sea que se compartan la tela. Luego, ¿te acuerdas que, no sé, logramos como poner otra? De hecho, ahí en ese árbol terminamos colgando como 4. Yo compré una, ¿te acuerdas? Los mismos estudiantes llevábamos nuestras telas para poder colgarlas y las compartíamos. Exacto. Y mucho la gente se interesaba como, ay, tan chévere esto, me gusta. Yo recuerdo mucho que lo que yo enseñaba en ese instante era lo que en su momento, para mí era lo lógico, como de lo más sencillo, que era griega. Para mí es como una de las figuras, es la figura número 1 para mí. Sé que hay unos educativos mucho antes, algo que ya he aprendido después de mucho tiempo, es literal desde educarme ya como más formal y la experiencia. Sé que hay unas cosas que tienen que pasar antes de llegar a esa figura, pero algo que me ha enseñado esa figura es que la gente es muy capaz. A veces el mismo maestro lo incapacita. Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado porque estamos, pues, el cuerpo está... ahí expuesto. Ajá, expuesto. Y nada, y ahí en adelante, pues bueno, ¿qué pasó? Pues que empezó a crecer el grupo, empezó a crecer la cosa y ya no, el espacio. Yo dije el espacio. Y nunca voy a olvidar que una colega en ese momento me encontró un día, estábamos ahí dictando clase, me la encontré, hola, ¿qué más? Me contó que venía a un espacio aquí cerca, ahí en la Universidad Nacional, y yo, ¿por acá? ¿Dónde? Sí, aquí en la 35 con no sé qué, al lado de Corferias. Y yo, parce, pero yo vivo aquí hace tantos años, ¿cómo no lo conozco? Bueno, pues le dije que me diera el número, hablé con los dueños y les pregunté, bueno, pues que estoy interesada en arrendar su espacio, pues para dictar clases. Sí, está disponible, sí, de una, no sé qué. Yo, parce, qué chimba, obvio, quiero hacerlo. Pues fui la primera vez a conocerlo, como, wow, o sea, como, claro, para mí en ese momento era como, qué sueño, porque podía tener más gente simultáneamente, era seguro, que para mí era importante. Teníamos baño, Dari. Eso me parecía a mí como... Y no, era un espacio ya seguro, no nos sentíamos pues de pronto ahí como la presión de pronto de que nos robaran. Tú sabes todas las situaciones que uno pues está expuesto, ¿no? En la calle, ¿no? El clima también era una cosa muy compleja porque el día que llovía no se podía dictar clase, entonces tocaba cancelar todo, la gente a veces llegaba y pues comenzábamos y pum, empezaba a llover. Era complejo, bueno. Y ya, entonces como que ahí... Yo creo que encontrar un espacio literal desde lo que se configura como un espacio, para mí fue una cosa muy bacana porque me resolvió muchas cosas. Como bueno, podemos hacer más cosas y entonces empecé a abrir más horarios y entonces no, o sea, mejor dicho, yo dije, fue como si yo hubiese llegado a un parque de diversiones, como wow, toda mi imaginación se me empezó a salir y con el tiempo pues empezó pues a moverse pues por la misma distribución del contenido que yo hacía en internet, pues que yo me acuerdo mucho que era muy malo, pero era muy útil, o sea, eran videos muy orgánicos, como poner a grabar y mostrar lo que se hacía y eso llamaba la atención. Pues de una joven y una muchachita literal muy hábil y muy creativa para resolver ese montón de dificultades. Y eso me parece muy lindo porque, claro, la motivación es el proyecto de vida, ¿no? Como los sueños son tan grandes, sí, que no hay, es barrera que no pueda sobrepasarse, ¿no? Eso, que no hay seguridad, que es cualquier árbol, que si llueve, que si me toca moverme, que si me toca lo que sea que haya que hacer porque creo en esto y porque creen en mí. Eso sí. Creo que es muy importante, eso de creer en los demás y sobre todo siendo tan jóvenes es fundamental. En lo que sea que
empezando por lo que tú hacías y era creer en todos tus estudiantes en que podían hacerlo, cualquier cosa que se propusieran. Sí, es cierto. Eso es fundamental para la vida en sí misma, en individual y en red, ¿no? Como que es valiosísimo. Y por otro lado, es como una crítica también a nuestra sociedad, es que sí es valioso que estas cosas nos enseñan, ¿no? Pero también hay una precariedad muy fuerte en las artes y en los jóvenes. O sea, deberíamos tener espacios adecuados incluso para aprender o para enseñar. De acuerdo. Sin necesidad de que todo el tiempo tengamos adultos más grandes que nos digan ustedes no saben y para poder estar aquí tienen que adecuarse a esto. No, los jóvenes somos profundamente creativos y transformadores y no tenemos en dónde sino en las calles. Sí, es cierto. Y las calles no son tan seguras. El temor de que nos roben, de que nos pase algo, incluso de llegar, o sea, como que muchas cosas que tampoco están bien. O sea, es lindísimo encontrarse con personas como tú que ante cualquier dificultad la resuelven. Sí. Y creo que eso enseña mucho también. Sí. Tampoco es tan bueno como entregar todo así en las manos. Entonces, yo creo que eso de tu historia me parece muy llamativo porque yo creo que nos pasa a muchos también y es que soñar implica tener un perrenque. Yo le digo, no el tener muchos ovarios son muchas cosas. Sí. O sea, no porque el que no lo haga, el que no se mueva, el que no es que no sueñe. Solo que sí hay que ser muy, o sea, sí vivir con miedo, pero hacerlo. Eso es algo que yo le digo hasta a mis chicas. Obvio, tienes miedo de tirarte de esa figura, tírate. Obviamente no va a tener miedo, pero tírate. Claro. Y eso en el fondo es como una analogía de, parce, hay que moverse así sea con miedo, pero hay que hacerlo. Y hoy uno va a encontrar lo que acabas de mencionar, un montón de dificultades, Cami, un montón. O sea, desde lo personal, como desde eso que uno viene como interno trabajando, como todo lo que hay detrás. Puedo ya ser yo y trabajar en lo que yo amo, ¿sí? Eso es súper importante. Que eso es que al fondo, al sondeo yo digo, me siento muy privilegiada porque en el fondo yo digo, parce, ¿cuántas personas no pueden llegar a esto, ¿sí? Pero ahí es donde yo digo, voy a hacer un paréntesis, que eso no, o sea, que porque yo no llegue a esos momentos de vida, que no le nuble a uno como el no poder ayudar a otros a cumplir esos sueños. ¿Cómo yo ayudo a esa persona? Si yo ya lo logré en algunas cosas con esto, pues que este espacio sea, por eso yo decía, la excusa era venir a hacer telas, porque en realidad lo que venimos a trabajar es todo nuestro ser. Y yo les digo, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, soy otra mujer como ustedes que también ha vivido cosas y quiere compartirlas y quiere que ustedes también puedan sentirse de alguna otra forma como acompañadas, escuchadas, que sea un espacio seguro. El encontrar el espacio seguro no era solamente el espacio con las colchonetas, las telas y el espacio cubierto, sino era un espacio donde ya podíamos estar tranquilas, conversando, hablando. En la calle también pasaba, pero en la calle también teníamos el miedo de que, nos desconectábamos de la cosa porque llegaba una persona, un habitante de calle a pedirnos dinero, sí. O no sé, tantas cosas. Comentarios, sí. Habían muchos riesgos ahí muy latentes dentro de lo que hacíamos. Entonces, ¿cómo cumplir ese sueño, no? Entonces ahora cumplir ese sueño es de las chicas, como de gracias por hacer de este espacio un lugar como esto, porque ha hecho que ha trabajado en mí, por ejemplo, la seguridad de que yo soy capaz de hacer esto, de que me puedo enfrentar a una cámara, de que puedo tal cosa. Y que yo les digo, ¿saben qué es lo más lindo de hacer telas? Y aparte de hacer, obviamente, danza aérea y toda la disciplina que la amo, es que ustedes están trabajando cosas para la vida real. Y les digo yo, chicas, en la vida real, ustedes no van a salir a hacer 3 Big Mama o una griega. El discurso acá de lo lindo es que ustedes ya tienen fuerza escénica, es decir, ustedes el día que les toque exponer un trabajo en la universidad no se van a sentir tan, no, porque es como, es para pararse en el mundo realmente. Entonces por eso a mí me encanta decir, hacer danza aérea es la excusa. En realidad aprendemos a que el colectivo, que la tela amarilla nos aporte a la vida, y a la vida es a que hasta algo tan sencillo como llegar a escucharlas. Es como, es muy cómico porque yo llego a clase y yo llego como, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo estaban? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les ha ido? Y todas, no, pues bien, cada uno empieza a contar.
empieza a contar como, no, pues terrible esto, así que, y ya empezaba a generarse también una confianza, una confidencialidad, una familia, una hermandad, unas amigas, porque también pues muchas ahora son muy amigas y cosas así. Hasta puedo decir que al son de hoy, oye sí, qué curioso, mi mejor amiga que actualmente vive en Australia, nació del espacio y conectamos. Obviamente pues ella empezó a vivir un proceso de muy riguroso, o sea, estaba muy disciplinada en la cosa, al punto de que lo que era mi estudiante ya se volvió en este momento mi mejor amiga y es una de las personas más importantes en mi vida en este momento. Y yo digo, miren todo lo que ha construido la Tela Marí. Algo que yo tengo que hacer un paréntesis fue algo que yo me propuse cuando yo dije quiero empezar a dictar clases, porque mi primera clase, nunca olvidar, ya yo como estudiante, aún sigo siendo estudiante, pero esa primera clase fue en un espacio que yo dije nunca volví, o sea, fue como pagué 4 clases y fui a una, porque me sentí tan mal, me sentí tan incómoda, me sentí tan cero acompañada, me sentí con miedo, me sentí, o sea, mal. Pero yo decía, parce, yo no quiero en mi vida tener que hacer que otras personas pasen por esto cuando vienen con tanta emoción. Yo nunca voy a olvidar que yo a mis 14 años con tanta emoción entré a esas clases, esa primera clase, yo llegué así como toda nerviosa, más también era chiquita, así como, hola, y bueno, no, sí, no sé qué. Pero nada, cero ayuda entre las chicas, el profesor estaba como en 1000 cosas, nada de metodología. Entonces es como, bueno, vamos a subdividir, ustedes van a trabajar en esto, ustedes van a trabajar en esto, ustedes van a hacer esto, y por todos vamos a, o sea, por todos estoy aquí, tan. Las chicas se han vuelto, que esto también ha sido muy chévere, como la ayuda, es como ayuda a tu compañera, te necesita. Así como tú estás arriba y necesitas que alguien te tenga la tela o te acompañe la figura o que, parce, tú tienes que ser esa que está ahí. Todas tienen que estar ahí, no hay nadie que no lo esté. Igual es lindo porque tú estás creyendo en que quienes te acompañan y quienes creen en ti como profe también, pues les devuelves eso en esos momentos, y seguramente también tienen, si tú crees en ellas deben creer que pueden también hacerlo. Claro. Y ahí empiezan también a sentirse diferentes. Claro. En lo que hacen en ese espacio incluso, pero que eso es muy lindo porque es muy humano el proceso que tú haces y me parece bellísimo porque es que las artes son profundamente humanas. Y a veces pareciera que poco, pero en esos ejercicios, en esta historia tuya, claro, el sentido de lo que hacemos, digamos que el ejercicio de las artes puede a veces parecer como una excusa, como tú lo mencionas, porque es que lo que estamos haciendo realmente es formándonos y acompañando a formar a otros seres humanos que estamos ahí con la complejidad que somos, y pues es que las artes son profundamente sensibles. Sí, entonces no, pues si no pasamos por ahí, formamos máquinas capacitadas para reproducir cosas, y en el caso nuestro pues movimientos. Es fundamental y me parece maravilloso que además personas jóvenes como tú estén construyendo esos lugares donde también le aportamos a todas las personas sin importar la edad, porque creo que eso es lindo de este momento nuestro y de lo que hemos construido, y es que no, así el mundo nos haga chiquitos, nosotros en nuestra grandeza de la juventud compartimos con todo el mundo, con los más pequeños, con los más grandes, con los de nuestra edad, con todo el mundo, y es bello. Una cosa que yo quisiera resaltar de nuestra historia también es que ambas hemos creído mucho en la otra. Sí. Y momentos críticos también, sí. Porque en mi caso, cuando yo empecé pues en la danza, en la SAP, me pasaba algo muy curioso en clase, y es que me decían constantemente mis compañeros y mis profesores: Dana, es que tú no te ves. Camila, es que tú ahí yo no te siento nunca. Es que yo no sé qué. Y claro, eran lugares que en vez de generar pedagogía para la formación, era cada vez hacerlo uno más chiquito en el espacio. Y no había formas de contener eso, ¿no? Uno deja de creer en uno. Sí. Absolutamente. Entonces lo mismo, todas las dudas de y yo sí puedo, y yo sí y tal. Además que yo decidí también, porque mi ser lo necesitaba, pues estudiar antropología. Entonces claro, como esa pregunta de y yo sí soy artista y yo sí soy bailarina, pero igual es una cosa que ya también con la experiencia, eso es una decisión de vida y es una vocación. O sea, en mi caso yo no puedo existir sin la danza.
me vuelvo totalmente sin vida, ¿no? Se me va toda la vitalidad. Yo necesito la danza y la danza ha sabido también traerme siempre porque me encuentra además. Uno de esos momentos críticos donde me encontró fue el momento en el que tú me llamaste a decir, Cami, ayúdame de co-creadora con la parte de danza y yo voy en el aire. Y yo dije como, Juanita, cree en mí. Y a mí eso me motivó un montón porque dije como una persona está creyendo en mí en un momento en el que nadie lo hacía. Además me acuerdo que me pasó que en ese proceso del movimiento estudiantil tenía una expareja que me decía como, ay, tú que haces danza, tú veías el bailatón, tú ve y parte en la esquina y empieza a hacer lo que haces para que la gente llegue. Y era un desprecio y una ignorancia tan profunda de lo que yo hacía, que además lo estudiaba, o sea, como que en algunos puntos, claro, de tanto que te repiten tantas cosas tan fuertes, uno empieza a creérselas también. Sí, es cierto. ¿No? Entonces era como, ¿cómo será que yo solo lo que estudio solo me va a funcionar para hacer este tipo de cosas? Entonces llega una persona, llegas tú y me dices como, Cami, creo en ti y ven a co-crear, que es como ven y bailas y además me ayudas a enseñar danza. Para mí, yo también tenía miedo. Yo decía como, yo no sé si voy a ser capaz de crear como 8 coreografías diferentes para personas distintas, pero además tengo que enseñarles también del cuerpo y de la danza, pues porque necesitábamos vincular, sí, que se vincularan como ya no solo acá, sino en el piso. Entonces fue un reto gigante en el momento que me lo hice, pero a mí me regalaste como ese fuego transformador de esa metamorfosis que yo también estaba pasando por una de ellas. Estamos transitando. Sí, y yo decía como, qué importante Juanita en este momento porque cree en mí y yo te tengo profunda admiración también y pues yo también tengo plena como confianza y yo decía, pues, obvio sí, o sea, qué honor, ¿no? Como qué honor que me invites a esto y tengo una responsabilidad con otras personas también que también confían en mí y no puedo no corresponder a ello, ¿no? Entonces con miedo, pero también dije, pues voy a dar todo de mí. También, no solamente iba al espacio, yo me la pasaba pensando en ello, tenía que entrenar, tenía que pensar y crear, estudiar, ¿no? Buscar referentes, buscar cosas para saber cómo conectar. Y al final lo logramos y fue un espectáculo realmente muy bello. Pero creo que sí es muy bonito e importante y es que los sueños se transforman con el tiempo y también corresponden a procesos distintos de la vida. Pero lo importante que es tener una semilla y que ese es un poco como este primer momento de la tela amarilla, bueno, y de muchos otros sueños, Pluriversa, por ejemplo, ¿no? Que es soñar, es como decirle como a la gente joven, solo se necesita una semilla. Ahí la vida, el tiempo, la disciplina, la dedicación y otros muchos retos que vienen transforman eso en otras cosas y se vuelven grandes, pero es muy importante gestarla ahí. Y lo que tú decías, no es uno solo, por más de que sea un proyecto individual. Sí. Uno no es nadie, ¿no? Uno no puede llegar lejos solo, sino es que confíen en ti, que tú puedas confiar en otras, en otros. A mí me siento muy contenta, me siento muy orgullosa, como me abrazo, ¿no? Como eres muy fuerte, porque esa niña que en ese momento, pues sí tenía un sueño, o sea, es decir, le gustaba algo demasiado, lo terminó volviendo pues su estilo de vida y algo que jamás pensó que podía lograr, pero se ha vuelto ya, como lo hemos logrado y hay que seguirlo haciendo, porque siento que no es un camino que uno pare, sino como tú lo dijiste ahorita, como es una semilla que uno siembra y de un arbolito que sigue creciendo y hay que seguir alimentando. Me siento muy orgullosa, me siento muy feliz, siento que sigo aprendiendo, me gusta seguir siendo estudiante de todo esto porque para mí es como, lo necesito porque quiero seguirme nutriendo. Fue el sueño de Lucy, se llamaba así la obra, El sueño de Lucy. Fue como una reinterpretación del libro de Susana Castellanos, que se llama Diosas, Brujas y Vampiras. Es como un libro con una línea feminista y tiene ahí como unas cosas muy fuertes, muy valiosas, pero de los personajes míticos en la vida.
y fue el sueño de Lucy. Me siento muy feliz, me siento muy agradecida de que también podamos volver a conectar nosotras, que podamos estar acá y pues nada, invitarlos también al espacio, a que lo conozcan, a que podamos crear, a que pues nada, sigamos haciendo cosas. Lo importante es, creo que, como construirnos, pensar en el colectivo y que eso siempre sea como lo importante, conectarlos mucho desde acá. A mí me encanta que todos los capítulos, independientemente de dónde son, llegan al punto de lo colectivo y llegamos por algún lado. Y yo también te agradezco mucho, Juanis, porque por todo lo que decía hasta el momento, como hoy estamos aquí después de creer en nosotras, individualmente y colectivamente, muchos años. Nos hemos visto en un montón de etapas y hoy estamos en un momento distinto de la vida, con otras posibilidades también, con sueños que ya crecieron, que implican otras decisiones también, otra postura, porque también ser jóvenes es solo un momento de la vida, luego se transforma y eso implica otros procesos. Pero qué maravilla y qué lindo sabernos, pues así como cercanas en esa vida, también muy guerrera, sí, muy tigresas frente a la vida, frente a nuestras decisiones y frente a nuestras luchas por el arte. Sí se puede vivir del arte y pues aquí hay un ejercicio muy lindo de todo es posible si así lo queremos. Entonces yo también te agradezco mucho, Juanis, por aceptar esta invitación. A ustedes, al equipo, a mi equipo también, que cuando salió el capítulo pues estará viendo. Le agradezco también por ayudarme, a mi pareja que también ha sido un motor, fue pucha para creer en muchas cosas, a las chicas, a todo el mundo agradecerles y a ti por el espacio, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiada de estar en un espacio así donde pueda también escuchar, o sea, donde pueda hablar también, como contar que también es muy lindo y pues especial para mí y que ustedes puedan escuchar. Muchas gracias. Gracias, Cam. Gracias a todos. Cerramos. Gracias.